Despiertas una mañana y notas que el amanecer es distinto. El cielo no es azul, sino un naranja intenso, casi rojo. El aire quema, las sombras se deforman y cuando alzas la vista, lo entiendes todo. El sol ha cambiado, su tamaño se ha multiplicado. Ya no es una estrella lejana, es un monstruo ardiente devorando el cielo. En cuestión de segundos, la Tierra entera se sumerge en una tormenta de calor y fuego. Hoy, en el universo oculto, exploraremos qué ocurriría si el Sol aumentara su tamaño repentinamente. Un escenario tan posible como devastador, y quizás el destino inevitable que nos espera. El Sol es una estrella promedio, una esfera de hidrógeno y helio de más de 1.3 millones de veces el volumen de la Tierra. Pero, definamos lo mejor. Es una esfera de plasma en equilibrio hidrostático. Su inmensa gravedad intenta colapsarlo, mientras que la presión de la fusión nuclear en su núcleo lo empuja hacia afuera. Este delicado balance es lo que nos da la vida, y aunque parece eterno, está cambiando cada segundo. Cada átomo que fusiona lo acerca un poco más a su final. Los científicos saben que dentro de unos 5.000 millones de años, el Sol se expandirá hasta convertirse en una gigante estrella, aumentando su tamaño cientos de veces, posiblemente hasta la órbita actual de la Tierra. En este punto, Mercurio, Venus y posiblemente la Tierra serán consumidos. Pero, ¿qué pasaría si este proceso no ocurriera en unos millones de años, sino mañana? ¿Qué evento catastrófico o fallo cósmico podría desencadenarlo? Asumamos un aumento súbito y masivo en la tasa de fusión nuclear de su núcleo. El cambio sería instantáneo. Hablemos de números. Si el Sol aumentara su diámetro solo un 10%, no un 1% como habíamos pensado, sino un 10% para acelerar la catástrofe, la energía total llegaría a la Tierra, conocida como la constante solar, se dispararía. La temperatura promedio de la Tierra subiría a más de 50 grados Celsius en horas, o quizás menos. La radiación solar se intensificaría drásticamente. No solo la luz visible, sino los peligrosos rayos ultravioletas y X que inundarían la atmósfera. Los primeros en notar el cambio serían los satélites. Sus paneles solares se sobrecargarían, sus sensores de temperatura fallarían, los circuitos se derretirían y caerían a la Tierra como un meteorito metálico, cortando las comunicaciones globales, que sería la ceguera tecnológica. En la superficie, las plantas se marchitarían al instante, el aire se saturaría de ozono y dióxido de carbono por la quema forestal masiva y calentamiento de las rocas. Y los humanos comenzarían a sentir el fin. Las temperaturas superarían los 70 grados Celsius en cuestión de minutos. El sudor no podría evaporarse a esa humedad y presión. El cuerpo humano colapsaría por hipertermia en menos de media hora. Lo más aterrador es que los océanos comenzarían a hervir en zonas ecuatoriales, no en el centro, sino en la superficie, creando una inmensa capa de vapor. El hielo polar se convertiría en vapor y el mar en un espejo de fuego. Pero los efectos no se detendrían en la superficie. El cambio en el tamaño y masa del Sol alteraría todas las órbitas planetarias. Aquí está la clave de la destrucción. La Tierra se acercaría al Sol debido al aumento de masa y por ende de la atracción gravitatoria. El Sol aumentaría su radio. También redistribuye su masa cada segundo. Perderíamos velocidad orbital y caeríamos como una piedra hacia el infierno. Piensa en la velocidad. Se estima que en un escenario de expansión rápida, la Tierra podría reducir su órbita en millones de kilómetros en un solo día, acercándola a la zona de Venus. El día se acortaría. En lugar de 24 horas, la rotación se aceleraría por el desequilibrio gravitacional y la fuerza de marea, provocando huracanes de miles de kilómetros por hora en la superficie ardiente. Las montañas se derretirían. La corteza, sometida en un estrés térmico y gravitatorio sin precedentes, se fracturaría. Los volcanes explotarían simultáneamente y el cielo se llenaría de una lluvia constante de fuego, plasma y ceniza.
La atmósfera, sobrecalentada, se ionizaría por la radiación. El cielo dejaría de ser azul, se volvería blanco, brillante, cegador. Desde el espacio, la Tierra parecería como una bombilla de luz envolviéndose en la atmósfera roja. El Sol es el origen de toda la vida, pero también su verdugo. A medida que su tamaño crece, la radiación rompe los enlaces moleculares que mantienen unidos a los seres vivos. Estamos hablando de la física de la destrucción, la radiación ionizante, rayos X o gamma. Bombardearía la superficie, las proteínas se desintegrarían, el ADN se fracturaría y los organismos más resistentes, como las bacterias extremófilas que viven en el subsuelo, se evaporarían a medida que el calor penetra. Los océanos comienzan a desaparecer por completo. La masa de agua que cubre el 70% del planeta se convertiría en vapor. Primero el Pacífico, luego el Atlántico, el Índico. Lo que antes era agua se convierte en vapor sobrecalentado y, por la fuerza del viento solar y calentamiento, se pierde en el espacio. El cielo deja de tener nubes. Solo queda el resplandor dorado que quema la piel incluso bajo la tierra. Las ciudades se derriten, el asfalto se licúa, los rascacielos colapsan como velas derretidas bajo el calor insoportable. El punto de fusión de muchos metales comunes, como el plomo o el zinc, se alcanza fácilmente. En unas pocas horas, la Tierra dejaría de ser azul, se volvería gris, luego roja y finalmente negra, cubierta de carbono y roca fundida. A medida que la Tierra se acerca aún más al Sol, su superficie alcanza temperaturas superiores a 2000 grados Celsius. Los metales se funden, las rocas se vaporizan, la corteza terrestre entera se convierte en un océano de lava. El campo magnético colapsa, la radiación solar penetra hasta el núcleo, acelerando reacciones geotérmicas y liberando energía incontrolable. El desenlace final. La presión interna y la fuerza de marea del Sol, actuando como un gigantesco imán gravitatorio, hacen que el planeta comience a fragmentarse. Primero los continentes, luego los océanos de magma, hasta que finalmente la Tierra estalla en una nube incandescente de partículas. Todo lo que alguna vez fue vida, historia o civilización, ahora flota como polvo ardiente alrededor de una estrella furiosa. Un momento de escombros de lo que fue un mundo habitable. Y el Sol sigue creciendo. Con el aumento de su tamaño, la órbita de Marte colapsaría, el planeta rojo sería arrastrado lentamente hacia la zona de calor extremo, evaporando su tenue atmósfera y dejando atrás solo un núcleo de hierro fundido. Los asteroides del cinturón entre Marte y Júpiter saldrían despedidos, iniciando una lluvia de fuego cósmico en todo el sistema solar. Júpiter, el gigante gaseoso, resistiría un poco más, pero su atmósfera comenzaría a hervir, expandiéndose hasta formar un anillo de gas que rodearía al Sol como una corona espectral. La inmensa presión de calor incluso podría encender la fusión de hidrógeno en Júpiter, creando una mini estrella temporal, un breve gemelo ardiente antes de su propia desintegración. Saturno perdería sus anillos, y Neptuno y Urano, los guardianes helados del sistema, se convertirían en sombras congeladas que se disuelven lentamente en la nada. El sistema solar, en conjunto, se desintegraría. La armonía que había durado miles de millones de años se rompería para siempre. La expansión del Sol es inevitable, no hoy ni mañana, pero algún día ocurrirá. Ese sería el final de todo lo que conocemos, pero también el principio de algo nuevo, porque aunque el Sol muera, su muerte dará origen a otros mundos. El polvo estelar que se disperse tras su colapso formará nuevas estrellas, nuevos planetas y quizás nueva vida. La materia no se crea ni se destruye, se transforma. Es el ciclo eterno del cosmos. Todo lo que arde, renace, y tal vez, dentro de millones de años, una nueva civilización.
hecha del mismo polvo que somos ahora. Levante la vista hacia su cielo y vea un nuevo sol, sin saber que su existencia comenzó con nuestra destrucción. Quizás ese sea el verdadero significado de la vida cósmica: morir para volver a nacer, en otro tiempo, en otro mundo, bajo otra luz. Así que, la próxima vez que sientas calor del sol en tu piel, recuerda que estás tocando el fuego que algún día nos consumirá. Porque en el universo, nada se destruye del todo, solo se transforma. Suscríbete a Universos Ocultos para seguir explorando los límites de la realidad. Y acompáñanos en el próximo viaje, donde descubriremos qué pasaría si el universo dejara de expandirse.